Les doy a todos y todas una cordial bienvenida, gracias por estar con nosotros y compartir este ratito. Hoy vamos a estar viendo la segunda parte del taller práctico sobre expensas comunes y extraordinarias con el doctor Jorge Resqui Pizarro, que bueno, la clase pasada quedó corta porque el PowerPoint, la verdad que era tan detallado, espectacular, porque todo el mundo dijo, qué bueno el taller al detalle. Lo que pasa que, bueno, hicimos esta segunda parte para poder abarcar la mayor cantidad de contenido posible. Parte de lo que vamos a estar viendo hoy tiene que ver con lo que Jorge nos mandó como descriptivo del taller, que tiene que ver con, creo que faltaba ver las expensas realizadas por el propietario consorcista, confección de las litigaciones, certificación de la deuda, porcentuales de dominio, clases, el juicio ejecutivo y privilegios del consorcio. Algunos de esos temas habían quedado pendientes para hoy, no recuerdo bien cuáles, pero bueno, Jorge, vos, mientras vos lo tengas claro, Jorge, está todo bien. Intentaremos. Bueno, voy a dejar de compartir, yo no sé, vos tenías PowerPoint, ¿no? Así Sí, que ahí lo voy a compartir, si me permiten. Sí, claro. Espera, dejo de compartir. Ahí está. Ahora vos podés compartir sin problema. Ahí está. Bien, y lo mismo que la vez pasada, si tienen preguntas para hacer, quizás lo más prolijo, Jorge, no sé cómo te querés manejar vos. Algunos prefieren responder en el momento, otros al final de la exposición. No hay inconveniente, como le guste a la audiencia. Bueno. No hay problema. Bueno, si veo que hay alguna pregunta pertinente, la traslado, ¿sí? Perfecto. Muy bien, bueno, te damos escuchamos. comienzo. Sí, cómo no. Damos comienzo entonces. Bueno, vamos a continuar en esta segunda parte, que seguramente va a ser menos extensa, por lo menos que la primera, con el contenido de esta explicación que intentamos dar sobre las expensas comunes, ordinarias y extraordinarias en el marco de la propiedad horizontal, tanto común como propiedad horizontal especial, es decir, la de los conjuntos inmobiliarios. Habíamos llegado hasta la cuestión de los privilegios. Ahora vamos a ver, a través del artículo 2054 del Código Unificado, la forma de realización de expensas cuando se hacen por el propio propietario, valga una suerte de redundancia. Allí el 2054 habla de reparaciones urgentes. Es una de las novedades que nos trae el nuevo ordenamiento, donde precisamente el texto legal dice que cualquier propietario, en ausencia del administrador, y este es un requisito fundamental, por supuesto, y de los integrantes del Consejo de Propietarios, puede realizar reparaciones urgentes en las cosas y partes comunes con carácter de gestor de negocios. Si el gasto resulta injustificado, el consorcio puede negar el reintegro total o parcial y exigir, si corresponde, la restitución de los bienes a su estado anterior a costa del propietario. Si bien, como decíamos, esto es una novedad y una verdadera ventaja en el caso de ausencia, ya sea del órgano administrativo, del órgano de conducción de las cuestiones cotidianas del consorcio, así como también por ausencia de integrantes que conformen el Consejo de Propietarios, que como habíamos visto es un órgano dentro de la persona jurídica consorcio, de acuerdo al nuevo ordenamiento, pero que tiene el carácter de ser facultativo, es decir, que en muchos consorcios no vamos a encontrar este órgano conformado. Es cuando se da la posibilidad que ante una situación de urgencia, es decir, que haya necesidad de hacer reparaciones con ese carácter en las partes y cosas comunes, el propietario asuma la responsabilidad de realizarlas con el carácter, dice la letra de la ley, de gestor de negocios. Ahora bien, se plantea el problema de que si el gasto no resulta justificado, es decir, no tiene relación directa con la urgencia, o si no existía esa urgencia en verdad, porque fue mal evaluada, el consorcio tiene la posibilidad de negar el reintegro al propietario que ha realizado en carácter de gestor de negocios ese gasto en partes y sectores y bienes comunes, ya sea en forma parcial o total, e inclusive también podrá exigir a ese propietario la restitución de los bienes
dice la letra de la ley, a su estado anterior, siempre a costa de ese propietario que fue quien tomó la iniciativa de realizar las reparaciones urgentes. Como ustedes verán, hay una novedad interesante que permite atender cuestiones precisamente de urgencia, cuestiones que no ameritan la dilación, que tiene que darse únicamente en esas condiciones preestablecidas por la ley, ausencia de administrador y ausencia, en el caso de existir, del órgano consejo de propietarios, o al menos de algunos de los integrantes de ese órgano, y por supuesto se deberá justificar el carácter de dicha urgencia y el gasto en consecuencia, para que pueda ser admitido después, eventualmente por la asamblea de propietarios, que es el tercer órgano en cuestión dentro del marco de la persona jurídica reconocida en el artículo 148, inciso H del Código Civil, y esta asamblea va a ser la que determinará si está justificado ese gasto, tanto por el carácter urgente como por los montos eventualmente que se hubiesen irrogado, y procederá a la devolución, o eventualmente repudiará el gasto y podrá negar el reintegro, ya sea en forma total o parcial. E inclusive tiene la facultad de exigirle al propietario, si entiende que no había urgencia en la reparación, que se restituya al estado anterior las cosas que se encuentran modificadas, en partes, sectores o bienes comunes, siempre a costa del propietario. Bueno, ahora vamos a pasar, si me permiten. Jorge, acá preguntan, dicen, el artículo 2054 se refiere al Consejo de Propietarios cuando éste ejerce la administración, porque si no, no entiendo cuál de las atribuciones del Consejo permitiría a éste efectuar Ahí está, reparaciones. es una buena pregunta, es una muy buena pregunta. Ahí se entendería en dos facetas la actividad del Consejo. Por supuesto, una es cuando lo reemplaza interinamente, porque así tiene esa facultad dada por el artículo 2064 del Código Civil y Comercial, de reemplazarlo temporariamente, provisoriamente, en ausencia del administrador, hasta por un plazo de 30 días. E incluso también podría ser la otra cuestión, es decir, cuando aún no ejerciendo la administración, no vamos a entrar en el debate de si el Consejo, cuando ejerce la administración, deja de ser Consejo y pasa a ser órgano administrador, pero sin perjuicio de ello diríamos que aún también podría darse la segunda de las hipótesis o supuestos, es decir, hay administrador, hay un consejo, hay ausencia de administrador, y puede no haber ausencia del consejo, en ese caso deberá ser el consejo quien asuma la reparación urgente, en reemplazo de la figura del administrador, transitoriamente, o bien existiendo, mejor dicho, estando ausente ambos órganos, el administrador y el consejo. Por lo que se entiende del 2054, debería haber ausencia de ambos órganos a los fines de poder justificar la participación e intervención del propietario en la realización de la reparación urgente. Creo que está respondida la pregunta, cualquier cosita después avanzamos nuevamente. Ahora vamos a una parte que tiene que ver con slide relacionados a una cuestión básicamente práctica, muy íncitamente relacionada con leyes jurisdiccionales, leyes locales y algunas otras de otros distritos del país, donde se encuentra regulada la actividad del administrador, tanto en sus obligaciones como también en algunas formas de liquidación de expensas, que la idea es, por supuesto, que estas expensas sean dadas a conocer a los propietarios de una manera más o menos uniforme, que permita una lectura sencilla de las mismas, y no como sucedía anteriormente, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, donde, bueno, cada administrador tenía un formato distinto y a veces se hacía complicada la lectura e interpretación de las liquidaciones periódicas de expensas. Entonces, surgió primero una ley en el año 2002 que creó un registro público de administradores, que es un requisito sine qua non para el ejercicio de la actividad en el ejido de la ciudad de Buenos Aires. Posteriormente, de esa ley del año 2002 se reformó en el año 2009 por primera vez, y se crearon una serie de obligaciones y responsabilidades mayores al administrador del consorcio, entre las cuales se encuentran las contenidas en el artículo 9 de esta ley, de la 941. Su primera reforma
fue la ley 3254 local. Allí se establece que en el ejercicio de las funciones del administrador tiene la obligación de que los recibos de pago de expensas deben ser numerados y contener una serie de datos que al menos son inexorables, quiero decir que deben sí o sí, ineluctablemente, estar en el contenido del recibo de pago de expensas, que es otro de los problemas que se planteaba otrora con respecto a cómo se confeccionaban estos, cuáles eran válidos, no válidos, qué información debían contener, y ante digamos, esas digresiones que había en cuanto a los formatos, se determinó un modelo básico, un modelo único, que por lo menos debe contener esta información que está allí detallada en la filmina, ¿no? La denominación y domicilio del consorcio, el piso del departamento de la unidad funcional, nombre y apellido del propietario, mes que se abona, periodo, concepto, vencimiento con su interés respectivo, dice la norma. Otro de los incisos: datos del administrador, firma y aclaración, el quit, o la quit, mejor dicho, y número de inscripción en el registro, que como dijimos es de inscripción obligatoria para el ejercicio de la actividad de servicio de administración de consorcios en la ciudad de Buenos Aires, por lo tanto se le otorga una matrícula con un número de registro. También el lugar y formas de pago de las expensas. El artículo 10 de esta misma ley, de la 941 reformada por la 3254, después vamos a ver que ha sufrido también otras dos reformas más a posteriori, establece los datos que también ineluctablemente deben contener las liquidaciones de expensas. Hay un modelo único, un modelo básico, que debe ser respetado por el administrador, en el cual se deberá contener y exponer con claridad toda esa serie de puntos que vemos allí en el slide, ¿no? Datos del administrador, bueno, no quiero ser redundante, en todo caso después lo podrán ver, porque calculo que esto lo van a tener, no, de hecho está en las doctrinas audiovisuales, van a poder acceder todos a poder ver con mayor detalle, sin perjuicio de lo cual el artículo 10 está al alcance de todos por internet, consultan precisamente en el CEDOM, ley 941, van a ver la versión última actualizada de la ley. Bueno, como ustedes verán, la idea es darle mayor transparencia, coherencia e integridad a las liquidaciones de expensas. Esto es obligatorio para los administradores de consorcio. Si no lo cumplen, como veremos más adelante, pueden ser sujetos pasibles de denuncia por los integrantes del consorcio, ya sea copropietarios como inquilinos, a través de un procedimiento administrativo sancionatorio que establece la propia ley. Y esto, en el caso de incumplimientos, podría conllevar sanciones que van en escala desde el apercibimiento hasta la más grave, por supuesto, en caso de reiteraciones y faltas muy graves, el de la exclusión de la matrícula. Como verán, la información es vasta, es bastante completa, es muy detallada, y esto es lo que hay que ver cuando uno recibe la liquidación de expensas del consorcio, si se cumple con el artículo 10 de la ley, en cuanto a toda la información que debe estar contenida en esa expresión, en esa exposición liquidatoria de expensas periódicas. Otra de las cuestiones que también se tiene que tener en cuenta, que es que hay que tener allí incluida en la liquidación de expensas, que muchas veces los copropietarios, inclusive los inquilinos y los profesionales que nos dedicamos a estas cuestiones y actuamos en el ámbito de la propiedad horizontal, también debemos tener en cuenta y revisar, es que, por ejemplo, el recibo del administrador por el cobro de sus honorarios debe incluirse, ahí detallando el número de la quit, el número de inscripción en el registro, la situación fiscal del administrador, ya sea persona física humana o persona jurídica, y también el importe total y el periodo al que corresponde. Otra de las novedades importantes que trajo la reforma de esta ley local fue que se debería incluir y se debe incluir en las liquidaciones de expensas la existencia de juicios por cobro de expensas o por otras causas en el que el consorcio sea parte, ya sea actor o demandado, y debe indicarse en todas las liquidaciones de expensas los datos del expediente, los datos del juicio,
es decir, el número de juzgado, el número de expediente, la carátula, el objeto y el estado en que se encuentra el expediente, así como también el capital que fuera reclamado, a favor del consorcio o en contra del mismo. Otra de las obligaciones es incluir el resumen de movimientos de la cuenta bancaria del consorcio, correspondiente al mes anterior. Recordemos que en la Ciudad de Buenos Aires ya, después de la última reforma del año 18, de esta ley, la cuenta bancaria consorcial es obligatoria para todos los consorcios. Con lo cual, la única forma, y por supuesto debe estar a nombre del consorcio de propietarios, persona jurídica, y esa cuenta, que por lo general la maneja el administrador del consorcio, debe reflejar todos los movimientos de ingresos y salidas, y el extracto o el resumen bancario deberá ser informado a los consorcistas acompañando las liquidaciones de expensas. Otra novedad importante que trajo la reforma a esta ley por la ley 5.983 del año 2018 fue que se deben incluir en forma separada y diferenciada los importes que corresponden a expensas ordinarias y extraordinarias. A ver, hemos hablado en la anterior oportunidad que el código unificado trae la novedad de clasificar las expensas comunes en ordinarias y extraordinarias. Hablábamos de cuáles eran las ordinarias, las comunes ordinarias, y con respecto a las extraordinarias decíamos que el código simplemente menciona que son aquellas que fija exclusivamente la asamblea, es decir, no podría haber una expensa extraordinaria si no fue resuelto por una asamblea, no las define, pero hablábamos de los gastos inhabituales, bueno, precisamente por su característica extraordinario, fuera de lo común, que atiende a cuestiones no cotidianas, no propias del desenvolvimiento normal del consorcio, que por supuesto se liquidan a través de las expensas comunes ordinarias. Todas estas expensas, ya sean comunes ordinarias como comunes extraordinarias, constituyen las expensas comunes del consorcio. Se zanjó de esa manera aquella debate anterior con la ley 13.512 y su aplicación, en cuanto que se había, y diferenciación de que si había gastos ordinarios, cómo debían ser liquidados, si había gastos extraordinarios, cuáles debían ser considerados. Hoy todo es expensas, simplemente que hay que diferenciar entre ordinarias y extraordinarias. Las extraordinarias son únicamente las que decide una asamblea, y así deben ser, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, detalladas en la liquidación de expensas, especialmente determinando cuál es el monto de esas expensas extraordinarias de acuerdo a la decisión asamblearia que fijó esas expensas extraordinarias. También, bueno, se incluyó en la reforma de la ley por la 5983 del año 18, la obligación de incluir un texto claro y visible dentro de la liquidación de expensas en el que se indique un sitio en la plataforma web oficial y un teléfono de contacto para quejas o reclamos. Hay una plataforma web que se llama Consorcio Participativo. Todavía esto no fue reglamentado, por lo tanto no es obligatorio para los consorcios cuando se aplique esta plataforma, que es la idea de condensar toda la información en precisamente una plataforma virtual, telemática, y de allí poder acceder todos los propietarios que quieran y que estén interesados en acceder. Esta plataforma es una obligación para el administrador de darla a conocer, de incorporarla en la información y la mención y la liquidación de expensas, y también la de darla a conocer al resto al consorcio, a los propietarios, a los fines de que estos puedan decidir si quieren o no participar dentro de esa plataforma que se va a tener que crear porque todavía, como decimos, no está reglamentada. Todo esto surge básicamente de una disposición de la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Digo, todo esto, los formatos de modelos únicos de liquidación de expensas y recibo de expensas, surge, decía, de una disposición, la 856 del año 14, que reemplazó otra anterior, que era la 2450. Con lo cual ahí se crea un programa que se llama Expensas Claras. En este caso, por la 856 fue la Expensas Claras 3, hubo dos digamos, movidas anteriores
que fueron mejorándose, y esta disposición 856 estableció finalmente el modelo que hoy utilizamos en la Ciudad de Buenos Aires, que deben utilizar los administradores de consorcio, tanto sea para la liquidación como para los recibos de pago. Los administradores deben, por lo tanto, de acuerdo a esta disposición de defensa del consumidor porteña, realizar la liquidación, como decíamos, conforme un anexo que van a encontrar en esa disposición, que es el modelo que ustedes seguramente reciben si viven en propiedad horizontal en la Ciudad de Buenos Aires, en sus correos electrónicos. Antes lo hacían seguramente de manera física, en formato papel, en soporte papel, que es un modelo que explicita todo el contenido que se debe volcar en la información conforme lo que estuvimos viendo recientemente. Y ahí también en el artículo 4 de esta disposición se estableció que los administradores deben enviar a los copropietarios las liquidaciones de expensas efectuadas conforme este modelo único de liquidación de expensas a través de los siguientes medios, y esto es importante tenerlo en cuenta porque esto es muy práctico, muy concreto en la vida consorcial de la Ciudad de Buenos Aires. Las formas son: adjunto a un correo electrónico, incrustado, dice la norma, en un correo electrónico en formato HTML, disponible en un sitio web, esto es lo más moderno, lo que más se utiliza ahora, de acceso exclusivo a los propietarios. Hay muchas plataformas que han sido creadas por las empresas de servicios de información y tecnológicas relacionadas con la propiedad horizontal, donde todo esto se maneja a través precisamente de plataformas que son previas incluso a la que quiere crear o que va a establecer, o que estableció en la ley el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que todavía no fue implementada por falta de reglamentación, que decía, estas empresas ya crearon esas plataformas, seguramente la hemos visto en nuestros propios consorcios, donde ingresando con clave, con usuario y password podemos acceder a toda la información y poder ver de esa manera también las liquidaciones mensuales, el contenido informativo, toda la adjunción de la documental correspondiente a los gastos que se van recaudando, que se van poniendo a recaudación a los efectos de poder encontrar allí la documentación respaldatoria necesaria. Es decir, allí se abren esa posibilidad de las plataformas, darle un contenido más transparente, más prístino a todo lo que tiene que ver con la administración de consorcios en la Ciudad de Buenos Aires y al derecho a la información que tienen todos los propietarios o inquilinos, es decir, todos aquellos que vivimos, trabajamos en la propiedad horizontal. Otra de las posibilidades que establece la disposición es que sea por cualquier otro medio digital. Hoy en día está esto abierto a un montón de posibilidades, inclusive la mensajería instantánea, los grupos de WhatsApp. Bueno, es amplio el panorama, lo que sí, esto debe ser consensuado eventualmente siempre con el administrador para que cada uno de los propietarios, o por decisión asamblearia, todos en general, reciban de una manera uniforme esta información cada vez que se liquidan expensas. Digo cada vez porque si bien sabemos que la habitualidad es que, mucho más en la Ciudad de Buenos Aires y en otras grandes urbes del país, las liquidaciones de expensas se hacen mensualmente, esto deberá, para esto deberá tenerse en cuenta también lo que establecen los propios reglamentos. Hay pequeños consorcios, también en la Ciudad de Buenos Aires, en otros lugares, en ciudades más pequeñas, donde los gastos son menores y las liquidaciones por lo general no son mensuales, a veces son bimestrales, o los reglamentos en alguna época establecían liquidaciones semestrales o anuales, inclusive hoy con la inflación y evidentemente con las necesidades propias de la vida consocial esto se torna verdaderamente imposible, pero tengamos en cuenta que hay consorcios que no siempre la obligación del administrador es liquidar mensualmente las expensas. El artículo 5 de esta resolución 856/2014, la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dice que quedan exceptuados del cumplimiento de lo que recién vimos, estaba dispuesto en el artículo 4, el caso que los copropietarios individualmente o por medio de la asamblea soliciten expresamente el envío de la liquidación de expensas en soporte papel. Es decir, cuando no se quiere recibir por vía informática, telemática, por cualquiera de los medios de comunicación conforme a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación precisamente, es decir, por medios virtuales,
el administrador va a estar obligado a entregarlo en soporte de papel. Esto es mucho más con la pandemia, por supuesto, donde la Ciudad de Buenos Aires se suspendió la entrega por razones, por razones sanitarias, de la entrega, decía, de las liquidaciones en formato papel. Esto ya casi ha sido superado. En la gran mayoría de los consorcios, las liquidaciones llegan, con excepción de que el propietario pida lo contrario, de manera virtual, de manera telemática. Bien, vamos a avanzar. Ya no falta mucho, así que quédense tranquilos que hoy va a ser cortito. El artículo 6 habla de que los administradores deberán extender recibos de pago de expensas también conforme a otro anexo, que es el anexo 2. En el anexo 1 tenemos, si lo ven después en la resolución, buscándola por internet, como les decía, la 856/2014, van a encontrar en el anexo 1 el modelo básico único de liquidación de expensas, en el anexo 2 el modelo único básico de recibo de expensas, que debe contener toda la carga informativa que recién habíamos comentado, que hace un ratito habíamos comentado. El artículo 7 habla de que los administradores tendrán a disposición de los copropietarios los comprobantes respaldatorios de pago conforme a lo previsto, entre otras obligaciones, en el artículo 9, inciso F de la ley 941. El 8 habla de que los copropietarios individualmente o por medio de la asamblea podrán requerirle al administrador del consorcio el envío de los comprobantes respaldatorios de pago. Hoy casi se hace usual, mejor dicho, no siempre, pero es bastante más usual que los administradores, sin necesidad de que se soliciten, envíen acompañando la liquidación de expensas, sino es toda una parte de la documentación respaldatoria de los periodos liquidatorios que van precisamente informando. De igual modo, si no lo hacen, el propietario tiene el derecho, la facultad de poder reclamárselo, exigírselo, para que de esa manera, cuando venga la próxima liquidación, venga acompañada con la documentación respaldatoria en un formato virtual, e incluso también podrían hacerlo en formato físico. Esto implica un gasto mayor, por supuesto. Muchas veces esto implica que los costos los asuma el propietario, por el hecho de tener que entregársele demasiadas impresiones. Pero bueno, está dentro de los derechos del propietario reclamarlo, a las obligaciones del administrador conferirlo. Lo que habrá que determinar siempre en una cuenta especial es el gasto que eso implicaría si el propietario solicita toda esa información en soporte o formato papel por el costo de impresión, decía. Jorge, El artículo 9. perdóname, te ¿Sí? interrumpo un minuto. Dice, preguntan si hay algo equivalente al artículo 9 que rija a nivel nacional o fuera de la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, Y ¿en qué decíamos, se puede amparar, claro, un propietario para pedir comprobantes respaldatorios fuera de la rendición anual de cuentas fuera de ay, Cava, perdón, ¿no? no te escuché, Irene, la segunda parte. La primera te la escuché perfecto. Es decir, ¿en qué se puede amparar un propietario para pedir comprobantes respaldatorios fuera de la rendición anual de cuentas fuera de Cava, ¿no? Bueno, el problema es este. En la Cava está todo muy claro. Regulado, normado, no hay inconveniente. Fuera de la rendición anual están estas resoluciones, está la ley, estas resoluciones que son complementarias, aclaratorias de la ley, de la 941 y sus modificatorias y sus reformas. Fuera de la ciudad de Buenos Aires hay algunas ciudades, Neuquén, Rosario, etcétera, donde se ha implementado tanto un registro como formas liquidatorias de expensas más o menos similares. En la provincia de Buenos Aires, que es el gran distrito donde concentra con 4 o 5 ciudades muy importantes una alta densidad de consorcios en propiedad horizontal, lamentablemente hay una ley, lamentablemente digo, no se encuentra reglamentada una ley que es muy similar, es más, está tomada a breva en la ley 941 y sus reformas, que es la 14.701. Esta ley, si bien está operatoria, en mi opinión, en muchas de sus prescripciones, de sus cláusulas, no se ha conformado, por falta de reglamentación, el registro público de administradores, y esta normativa aparece un poco diluida, la de la 14.701, que contiene cuestiones muy similares. Si la ven por internet, por supuesto es muy fácil encontrarla. Tiene características muy similares, y en mi opinión es lo siguiente:
si bien no está constituido el registro público de administradores, no hay inscripción de los administradores de carácter obligatorio, no hay procedimiento sancionatorio administrativo porque precisamente no se ha podido constituir ese registro, el resto de las cuestiones que puedan ser operativas hay que hacerlas valer. Digo, desde el punto de vista de los copropietarios, de los inquilinos, es decir, de quienes viven y pagan expensas en la propiedad horizontal. ¿Por qué? Porque precisamente no se necesita un registro para que el administrador en la provincia de Buenos Aires cumpla con la normativa de la 14701, que es muy similar a lo que vimos acá en la 941 local. Así que esto sería el bagaje jurídico legal con el cual nos podríamos amparar los copropietarios e inquilinos en la provincia de Buenos Aires para exigirle al administrador la entrega de la documentación de esta manera, con esos detalles, y obviamente con toda la documental respaldatoria. Va a haber un debate, una discusión, porque seguramente van a plantear que eso no está operativo porque no está reglamentada la ley. Mi opinión, insisto, es todo aquello que no necesite ser reglamentado, como por ejemplo la creación de un ente como el registro público, es perfectamente operativo en la provincia de Buenos Aires. Y decía, en algunas otras ciudades del interior, inclusive creo, si no me equivoco, en toda la provincia de Neuquén, creo que también en Río Negro se estaba viendo esto, o ya está implementado, también se aplica. En gran parte del país no, hubo intenciones de hacer una ley nacional, hubo proyectos, tomando esta ley como base, como formato, bueno, pero todavía esto no se pudo lograr tratar y aprobar en el Congreso Nacional. Así que hay que estar a cada una de las jurisdicciones para poder exigir el cumplimiento de la normativa que esté vigente en esos lugares. Creo que está más o menos respondida la pregunta. Si queda alguna otra duda, lo vemos un poquito más tarde. Bueno, acá es lo mismo, perdón, no quería ayudarme, que con respecto el envío a los copropietarios que autoricen en forma expresa los comprobantes respaldatorios, y también ahí agrega los medios que son similares a los medios de entrega, como vimos, de las liquidaciones de expensas. El artículo 10 de la 856 dice que quedan exceptuados del envío de los comprobantes respaldatorios de pago en formato digital cuando los copropietarios, como vimos individualmente, soliciten su envío en soporte papel. La entrega se realizará en las unidades funcionales de quienes la soliciten a costa del propietario, ¿no? Eso ya lo habíamos comentado. Bien, artículo 11 y artículo 12, la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor pondrá a disposición en el sitio web oficial del Registro Público de Administradores, que lo pueden consultar en www.buenosaires.gov.ar/consorcios, esos anexos que vimos, que comentamos, así ustedes podrán observar que deben los que les provean sus administradores, o los administradores de nuestros clientes, por ejemplo, sean de carácter similar a esos modelos básicos únicos de anexos que deben ser iguales a los anexos 1 y 2 que están aprobados en la disposición. 1 para expensas, 2 para recibos. Bueno, ahí se hablaba en el artículo 12 de que a partir de los 60 días de publicación del boletín oficial, recordemos que esto fue en el año 2014, los administradores de consorcio deben adecuar la liquidación de expensas, la emisión de los recibos de pago de expensas y el envío de comprobantes respaldatorios de pago a lo previsto en los artículos precedentes, con lo cual esto ya hace muchos años que está en vigencia y es obligatorio para todos los administradores. Como decía, si no cumplen, además de la intimación que corresponderá para que lo hagan en el marco de la vida consorcial y por la vía intraconsorcial que corresponda, desde ya queda abierta la posibilidad de hacer la denuncia ante el registro, ante el RP, ante el Registro Público de Administradores, a los efectos que se dispare el procedimiento sancionatorio administrativo, que es precisamente con una denuncia. Después ese procedimiento implica como es un procedimiento que supletoriamente aplica la ley de procedimiento consumeril en la Ciudad de Buenos Aires, la 757 y sus reformas, se hace una audiencia conciliatoria, si no se llega a un acuerdo, si no pueden arribar a consenso las partes, es decir, el denunciante, propietario o inquilino y el denunciado administrador, pasará para que
los abogados de la Dirección de Defensa del Consumidor lleven adelante los sumarios, que por supuesto es con amplitud de prueba, ya sea por el lado de la parte denunciante como por la parte denunciada, con un descargo por el denunciado, con plazos por supuesto también fatales, que deberá llevarse adelante, y finalmente una resolución, una decisión de la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor, que puede ser, de acuerdo a la ley procedimental consumeril de la Ciudad de Buenos Aires, recurrida en recurso directo por ante el fuero del contencioso administrativo y tributario y ahora de relaciones de consumo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si les parece y no queda dudas con respecto a esta cuestión que era eminentemente práctica, vamos al tema de plazo de pagos, intereses, mora en el pago de expensas, que creo que es muy importante a los efectos especialmente del trabajo de los abogados, en cuanto a la intimación y en cuanto al cálculo de los intereses, y después veremos más adelante concretamente algunos tips respectivos con respecto al al proceso ejecutivo de cobro de expensas comunes. Jorge, hay una Sí, pregunta que es cuando por hay favor. expensas extraordinarias en la liquidación mensual y el administrador no las discrimina en los recibos de cada unidad, ¿qué se debe hacer? Intimarlo. Claro, dice, ¿cómo reclama el inquilino al propietario por ese gasto extra? A ver, dijimos que únicamente hay expensas extraordinarias, y acá voy a hacer una pequeña digresión con la ley 27.551, que creo que algo comentamos la otra vez, de alquileres, ¿no es cierto?, de la reforma al Código Civil por esta ley de alquileres. La obligación, mejor dicho, para que sean expensas extraordinarias los tiene que decidir la Asamblea. Únicamente así podrían ser consideradas expensas extraordinarias. Aunque a veces, lamentablemente, hay cuestiones que son verdaderamente, pueden catalogarse o pueden constituir una expensa extraordinaria o un gasto extraordinario que no se trata en Asamblea y en verdad se liquida como una expensa común ordinaria. En ese caso es un debate, es una discusión de si corresponde o no llamar a la Asamblea para que determine que eso es una expensa extraordinaria por las características del gasto, básicamente, ¿no es cierto? Por la inhabitabilidad, la excepcionalidad, y especialmente el rasgo o la nota distintiva de mejora que implica una expensa extraordinaria. La expensa extraordinaria está destinada básicamente al mejoramiento, ya sea de las partes comunes, de los sectores de bienes, de objetos dentro del consorcio, que implican el mejoramiento en pos de, por ejemplo, una mayor patrimonialización por parte de los propietarios e inclusive una mayor renta por parte de estos. Esta es la idea de la expensa extraordinaria para diferenciarla de lo común ordinario, que es todo el resto. Si no está determinado así, corresponde, por ejemplo, caso práctico, se hace una reforma o un arreglo profundo en los ascensores de un consorcio, en cabinas, o sea, un embellecimiento importante, no un mantenimiento simple, sino un embellecimiento importante que le da, por supuesto, una mejora patrimonial al propietario y la posibilidad de mayor renta, inclusive en el caso de disponer la vivienda que tiene dentro de ese consorcio a los fines de alquiler o de aprovechamiento económico. Ahí está claro que si esto no se consideró en una asamblea como una expensa extraordinaria, tanto el propietario como el inquilino que paga expensas tendría derecho a reclamar que esto fuese así, es decir, que se retrotraiga la situación y que se incluya en un llamado, en una convocatoria a una asamblea para que fuera considerado y aprobado como una expensa extraordinaria. El propietario claramente lo va a hacer al administrador, el inquilino que paga expensas lo va a hacer también al administrador, pero también se lo va a tener que plantear al propietario, porque ahí entraríamos a discutir si hay oponibilidad o no, entiendo que no, en términos generales, del contrato de locación con respecto al consorcio de propietarios y al administrador, que es el representante legal de ese consorcio de propietarios. Pero sea como fuere, habrá que plantearlo primeramente por medios intraconsorciales, más bien económicos y de comunicación directa, es decir, mails,
inclusive llamados telefónicos. Bueno, cuanto más prueba quede, se pueda preconstituir mejor, tanto sea por el lado del inquilino, propietario y administrador, y por el lado del propietario también al administrador. Si esto no se retrotrae, y hay clara muestra de que debió haber sido aprobado en una asamblea extraordinaria y constituir una expensas extraordinaria, bueno, habrá que avanzar en una mediación prejudicial y eventualmente en una acción judicial. Si se logra el objetivo, por supuesto, se va a tener que retrotraer la cuestión, quedará sentado dentro de las futuras expensas el carácter extraordinario de ese gasto. Ahora bien, supongamos que esto es aprobado como corresponde por una asamblea como una expensa extraordinaria y no se incluye en la liquidación, que esto quizá también es más frecuente que lo otro, que a pesar de la aprobación el administrador no lo discrimine, por eso la ley local en su reforma del año 18 lo tuvo en cuenta, a los efectos de obligar al administrador a hacerlo. Y el instrumento que tiene, por ejemplo, en este caso el locatario, para poder hacer valer esta cuestión y de esa manera que sea reconocido ante su locador este carácter de extraordinario del gasto, es hacer valer, o mejor dicho, argumentar conforme lo que dice la ley local, la ley 941 reformada por la 5983. Es obligación del administrador discriminarlas. Si no lo hace, inclusive el inquilino tiene la posibilidad inmediata de hacer la denuncia ante el RPA. Es cierto que eso no modifica la situación para él, pero sí implica que con el inicio del procedimiento sancionatorio, del procedimiento administrativo, en la audiencia de conciliación se pueda llegar a un acuerdo, el administrador se dé cuenta que ha incumplido con la normativa y vaya sobre sus pasos para poder hacer las cosas como corresponde. Y con respecto a la reforma de la ley de alquileres, quería decirles que está claro que la ley de alquileres, la 27.551, están en discusión, en debate ahora, especialmente en la Comisión de Legislación General del Congreso Nacional, de la Cámara de Diputados del Congreso Nacional, establece precisamente esta misma cuestión de que las extraordinarias no corresponden, pero no son las únicas que no le corresponden al locatario, sino que todo aquello, aun cuando no sea expensa extraordinaria, pero que grave a la propiedad, por un lado, o que implique un gasto inhabitual, algo que esté fuera de la posibilidad de utilización o aprovechamiento en el uso y goce de la locación por parte del inquilino, del locatario, también debería ser entendido como extraordinario a los fines de que no sea abonado por el inquilino. Es decir, el concepto de extraordinariedad dentro de la ley 27.551 es mayor al que establece concretamente el Código Civil y Comercial, que únicamente refiere, en esto que corresponde a la propiedad horizontal, que las extraordinarias son aquellas que son aprobadas por una asamblea en tal carácter. Simplemente eso. A veces inclusive se aprueba mal, y esto va no tanto a favor del inquilino, sino en contra del propietario. Si es que en su contrato, o por aplicación de la ley, en el caso de destino habitacional, el inquilino le dice, no, esto no lo voy a pagar porque es extraordinario. A veces, así como muchas veces dijimos no se incluye, o no se discrimina después, muchas veces no se determina en la asamblea un gasto extraordinario que debe ser aprobado como gasto extraordinario. Es decir, pasa, se lo incluye como ordinario y ahí no perjudica solamente al inquilino, está perjudicando también al propietario. ¿Por qué? Quiero decir, porque quise expresarme mal en este punto, me expresé mal en este punto. A veces se pasa por extraordinario un gasto que no es extraordinario, y eso perjudica al propietario. Es decir, cuando erramos en el concepto y aprobamos como extraordinario un gasto que no lo es, algunos dicen, bueno, vamos a pintar el edificio porque hace 15 años que no pintamos, no sé, sectores internos, frentes, fachadas, terrazas, impermeabilización. Eso en verdad, por lo general, deben, a no ser más allá del análisis casuístico en particular, debe ser entendido como un gasto ordinario, es propio del mantenimiento, del sostenimiento del edificio donde se asienta el consorcio. Sin embargo, muchos entienden que eso, por la magnitud del gasto, que es uno de los índices o de las herramientas que se utilizan para entender si es extraordinario o no, y no tiene relación esto con eso, se carga como extraordinario algo que en verdad no lo es. Entonces,
muchas veces por impermeabilización de terrazas, que son costosas, por supuesto, y son gastos que no se hacen habitualmente, pero implican el mantenimiento, el sostenimiento habitual, se determina en la asamblea que eso va a ser un gasto extraordinario, como para hacer un cobro especial, con una columna determinada en la liquidación, etc. Y el que se está perjudicando aquí, no ya al locatario, sino al propietario, porque hace que deba reconocerle, porque lo dice la asamblea, ese carácter a esa expensa y de traerla, en todo caso, o no exigírsela en el pago al inquilino, cuando en verdad eso no es así, porque ese mantenimiento, por supuesto que es de aprovechamiento dentro del uso común y habitual, el uso y goce común y habitual del inquilino. Porque recordemos que el inquilino no solamente, aunque a veces pareciera que no solamente hace uso y goce de la unidad privativa, es decir, del cubo de aire, de lo que alquila concretamente, sino también en la propiedad horizontal del uso y goce de partes comunes. Entonces hay que tener en cuenta que esto es un todo inescindible de indivisión forzosa, por lo tanto, el inquilino va a tener que entender que eso es un gasto que, si bien a él por ahí no siente que lo beneficia porque no vive debajo de la terraza, indudablemente es parte de lo que deberá abonar como expensa común ordinaria. Con respecto a intereses, para no entretenerlos mucho más, ahí es importante decir que obviamente el interés, todos entendemos que es el precio que se paga por el uso del capital. Cuando hablamos de intereses, en ese caso, evidentemente estamos hablando de intereses compensatorios. Ahora, en el caso de las expensas, como cualquier concepto que deba ser pagado por periodos continuos, el retraso en el pago de las expensas, que además generan una mora automática, implica también la obligación de pagar los llamados intereses moratorios por el propio retraso, que significa que el precio se vaya, o mejor dicho, el valor del dinero se vaya detrayendo y deba por eso recompensarlo o al menos equipararlo de alguna manera a través de esos intereses que en adeuda expensas comunes dentro de la propiedad horizontal. Al margen de esto también podemos encontrar, incluido mejor dicho, dentro del marco de la propiedad horizontal, los intereses llamados punitivos, que se aplican no con carácter resarcitorio, sino en concepto de multa o castigo. A ver, este interés punitivo no solamente debería estar establecido específicamente en el reglamento de copropiedad de administración, ahora llamados reglamentos de propiedad horizontal, sino además debería tener un carácter muy concreto, práctico y efectivo, es decir, no cualquier incumplimiento implica la posibilidad de aplicar una multa o un castigo dentro de la propiedad horizontal si esto no está determinado específicamente en el reglamento, en el estatuto consorcial. Más allá de una discusión que dejamos para otra oportunidad, creo que vamos a dar más adelante una charla sobre conjuntos inmobiliarios, lo vamos a ver. No queda tan claro que en la propiedad horizontal común, es decir, en la que estamos acostumbrados a vivir, transitar y trabajar, los edificios sometidos a esta propiedad horizontal común, los consorcios de propietarios que comúnmente conocemos como tales, no está específicamente determinado en la norma, en el código, en la letra del código, que se dé la posibilidad de aplicación de cargos punitivos o multas por infracciones, aunque hay muchos reglamentos modernos que sí lo establecen y lo llevan adelante. Sí, en lo que es el derecho real de propiedad horizontal especial, es decir, el nuevo derecho real llamado de conjunto inmobiliario, está específicamente normado en su articulado, en donde, por las características, por las connotaciones propias de los conjuntos inmobiliarios, la posibilidad de establecer multas, cargos por razones de sanciones a incumplimientos reglamentarios, tienen, por supuesto, la prescripción normativa que permite dar respaldo a la inserción dentro de los estatutos consorciales de esos conjuntos inmobiliarios para determinar la aplicación del llamado interés punitivo o interés sancionatorio. En la propiedad horizontal los intereses comienzan a correr desde el vencimiento de obligación, hablamos de la mora automática. Si así se hubiese estipulado el reglamento de propiedad horizontal, conforme lo establece el artículo 768 del Código Civil, o desde la puesta en mora del deudor, en algunos casos, por alguno de los medios idóneos para hacerlo, es decir, el llamado emplazamiento
para la puesta en mora o el emplazamiento moratorio a los fines de poder dar lugar al disparo de los plazos y con eso correr los intereses. Pero está claro que la propiedad horizontal, por principio, la mora es automática, no es necesario el emplazamiento. Habrá algún reglamento que lo exija como requisito sine qua non, pero sinceramente lo común es que esto sea directo, porque el incumplimiento por el carácter propio de las expensas, el carácter alimentario y sostenimiento del consorcio, se ha establecido ya casi pacíficamente o pacíficamente en anterior ocasión del Código Civil y Comercial de la Nación, tanto en jurisprudencia como en doctrina, que la mora es automática y genera intereses a partir de su incumplimiento, de acuerdo a las fechas de vencimiento de cada uno de los pagos de las liquidaciones de expensas. Bueno, precisamente en los conjuntos inmobiliarios, también no vamos a abundar demasiado, pero vamos a encontrar algo similar a lo que son expensas comunes en la propiedad horizontal común, porque específicamente un artículo, el 2081 del Código Civil, así lo establece, ¿no? Donde dice que los propietarios están obligados a pagar las expensas, agrega gastos y erogaciones comunes para el correcto mantenimiento y funcionamiento del conjunto inmobiliario en la proporción que a tal efecto establece el reglamento de propiedad horizontal. Dicho reglamento, dice la norma, puede determinar otras contribuciones distintas a las expensas legalmente previstas en caso de utilización de ventajas, servicios e instalaciones comunes por familiares invitados de los titulares. A ver, está claro que el sistema es distinto en ese aspecto, porque además de las expensas que implican la retribución por los gastos, podrá haber la posibilidad de otras erogaciones y otros gastos, y también incluso, si así lo determina el reglamento, otras contribuciones que también incluirían, en todo caso, el título ejecutivo por el impago de expensas comunes, pero están relacionadas con el uso que se le da a los espacios comunes, recreativos, sociales, deportivos, etcétera, que son notas características de los conjuntos inmobiliarios, en especial de los llamados country, barrios cerrados, barrios abiertos, etcétera, donde eso genera y roga gastos y por lo tanto, incluso no solamente por el uso de los propietarios, sino por el uso de familiares o invitados que se permite cuando así lo determina el reglamento, eso implica la posibilidad de que reglamentariamente quede abierto o quede establecido que se podrán aplicar esas contribuciones en el marco de una liquidación de expensas, e conformará posteriormente, en el caso de impago, el título ejecutivo con la certificación de deuda correspondiente por parte del administrador del conjunto inmobiliario. Es decir, que el concepto de expensa es más abarcativo, porque no solamente tiene que ver con gastos, sino también incluye las llamadas contribuciones, por eso precisamente el título del 2081 dice gastos y contribuciones. En cuanto se refiere al crédito, como lo vimos en el 2582 cuando lo analizamos, en cuanto a privilegios, el crédito por expensas comunes a la propiedad horizontal tiene ese privilegio especial, y también debemos entender que sin mencionar las otras formas de multipropiedad receptadas en el nuevo código, pero estarían incluidas también ese privilegio, como recién decía, especial que tiene el capital de la creencia por expensas comunes en el marco de los conjuntos inmobiliarios. Vamos a pasar ya al final y voy a hacer un breve comentario con respecto al juicio ejecutivo. Bueno, acá decimos, para ir finalizando, que la conclusión que habíamos analizado anteriormente es razonable si se tiene en cuenta que estos derechos reales de los conjuntos inmobiliarios, podemos incluir el tiempo compartido y los cementerios privados, que también tienen un régimen especial dentro del marco de nuevos derechos reales de dominio, de copropiedad y multipropiedad, que son establecidos específicamente a partir de la reforma del 2015 en el Código Civil Comercial, en el Código Unificado, como nuevos derechos reales. Están dentro del numerus clausus. Allí los titulares tienen la obligación de pagar expensas, igual que en la propiedad horizontal común, e incluyen, como dijimos, los gastos y erogaciones comunes para el correcto mantenimiento y funcionamiento del conjunto. También tendrán la obligación de abonar en tiempo y forma las cuotas por gastos del sistema y fondo de reserva,
si lo analizamos en el de tiempo compartido, lo vamos a ver en el 2095, inciso D, esto referido estrictamente a expensas, y también en lo que se refiere a cementerios privados, en el 21.8 del inciso B, veremos que está la obligación del propietario de contribuir periódicamente, dice la norma, con la cuota de servicio para mantenimiento y funcionamiento del cementerio. Esto es muy similar, es decir, todos estos hechos reales de dominio, en el caso, bueno, de dominio con otras características y otras connotaciones, ¿no? Es decir, en el caso de la propiedad horizontal conjuga esa característica sui generis de mezcla entre dominio y condominio, generando un derecho real propio, específico, autónomo. Igualmente, tanto en la propiedad horizontal común, decía, como en las otras propiedades horizontales especiales, conjuntos inmobiliarios, tiempo compartido y cementerios privados, también está reglado la cuestión de los gastos y contribuciones que deban pagarse a los fines del sostenimiento. En todos estos casos se aplica en Ciudad de Buenos Aires el Código Procesal Civil y Comercial Nacional, en provincia el ditristal, en donde se contienen normas específicas, 524 y otros del Código Procesal Civil y Comercial Nacional, es decir, donde se contiene las pautas necesarias para la ejecución de las expensas y de estos gastos y contribuciones. Es decir, como todo juicio ejecutivo, necesita de un título hábil, de un título ejecutivo autosuficiente que permite llevar adelante la ejecución. En el caso de la propiedad horizontal, es el certificado de deuda. ¿Quién emite el certificado de deuda? El administrador del consorcio. Creo que hicimos alguna referencia en la primera parte de este taller. En el caso de la propiedad horizontal, a partir de la reforma del código, se encuentra también la carga de que si existe consejo de propietarios, el consejo de propietarios debe prestar conformidad con ese certificado de deuda emitido defectiblemente por el órgano administrador del consorcio, sobre la base o bajo la condición de que si no se hace de esa manera, es muy posible que o lo rechace el juez o pida aclaraciones con respecto a si existe o no consejo, digo, si no hay prestación de conformidad, o eventualmente el planteo por la contraparte de la inhabilidad del título. Es decir, hoy el título ejecutivo hábil para los llamados certificados de deuda en propiedad horizontal para poder reclamar el impago de expensas incluye, por supuesto, el detalle de periodos incumplidos, impagos en monto de capital e intereses y el monto total, más la prestación de conformidad por parte del Consejo de Propietarios de esos consorcios, en tanto y en cuanto ese consejo exista. Si no existe, lo que hay que aclarar en la demanda ejecutiva es que el consejo no existe, y que por lo tanto, con la firma del administrador, se basta a sí mismo el certificado de deuda para ser título hábil a los fines de la ejecución. El procedimiento, dijimos, es ejecutivo, se pueden presentar únicamente las excepciones que establece el código, como dijimos, inhabilidad o falsedad de título, falta de legitimación, pago parcial, pago total, etc. Una vez decretada, corre para eso como intimación, que es algo que por ahí hago una mención especial. Muchos reglamentos, o varios reglamentos de otra época, establecen que previa a la determinación de la deuda, para constituir el certificado de deuda, ya sea por parte del administrador, pero básicamente por parte de la asamblea, se debía determinar esa deuda. Lo van a encontrar en muchos reglamentos. Es decir, que también puede ser causal de planteo de una excepción de oposición, de una excepción de inhabilidad. ¿Por qué? Porque los reglamentos decían, o dicen en algunos casos, estos más antiguos, que la certificación de la deuda debe hacerse o determinarse por la asamblea. Es decir, había que reunir la asamblea y ahí, después dependerá de los distintos deudores, determinar en esa asamblea y aprobar por la asamblea los montos de cada una de las deudas de las unidades funcionales morosas, a los efectos de poder llevar adelante la constitución del certificado de deuda y iniciar la ejecución. En otros se establece que previo al inicio del juicio ejecutivo se deberá intimar fehacientemente. Más allá de que es habitual que lo hagan los administradores, intimaciones extrajudiciales fehacientes, cartas, documentos, etc., porque bueno, es de práctica y también
evita quizás llegar a la instancia del juicio con la posibilidad de que se pague, o haya pagos parciales que pueden o no ser aceptados por el consorcio, o haya convenios o acuerdos. También es cierto que el mandamiento de intimación de pago, también por lo general incluye embargo y citación de remate, por supuesto, en el juicio ejecutivo por el impago de expensas, suple, ya uniformemente lo dice la jurisprudencia, suple a esa intimación previa. Es decir, cuando se recibe por el deudor el mandamiento de intimación de pago, el deudor no puede decir, pero no me intimaron previamente, me iniciaron la acción ejecutiva. Bueno, si nada dice con respecto a esto el reglamento, o mejor dicho, aun cuando lo diga, el juez seguramente va a entender que ese mandamiento es la intimación previa que necesitaba el deudor, porque precisamente lo cita a constituirse, a presentarse, a oponer excepciones, eventualmente si las hay, y si no, a pagar. Entonces ahí está dado el mandamiento. Si se soluciona el problema bien, si no se soluciona, sigue adelante la ejecución con la sentencia, liquidación, aplicación de intereses, etcétera. Si no cumple, bueno, como todos sabemos, se llevará adelante el procedimiento ejecutorio, que es la posible subasta, no la posible, la subasta del bien sobre el cual se asienta la unidad funcional deudora, y con eso se cobrarán las expensas comunes que se debían al consorcio. Bueno, para redondear, 1 horita duró esto, para ir redondeando y hacerla corta. Si hay alguna pregunta, si hay algo que aclarar, disculpen que fui corriendo, pero no quería... No, pero buenísimo, Jorge, muy bien con los tiempos, muy bien. Mira, había 2 consultas de la misma asistente, Sandra Mécola, que dice, ¿y las multas por infracciones, si están previstas en el reglamento, pero no se estableció que se cobren ejecutivamente, se los puede hacer igual y liquidarlas y ejecutarlas junto con las expensas? Bueno, a ver, que no se estableció que se cobren ejecutivamente sería un impedimento, porque vuelvo a decir, entiendo yo que de existir esa cláusula estatutaria, la haría valer en la contraparte para plantear una oposición, una excepción o la inhabilidad de título, o la falsedad inclusiva del título ejecutorio o ejecutivo. Lo cierto es que si así se establece en el estatuto, habrá que remitirse y cumplirlo él. Sinceramente no he visto tantos, o no he visto, digamos, no recuerdo ninguno que diga expresamente eso. Al contrario, lo que intentan los estatutos es incluir todo lo que son gastos y contribuciones, meterlo dentro del marco de las expensas comunes, o incluirlos en un genérico expensas más gastos y contribuciones, a los fines de poderlos traspolar al título ejecutivo, al certificado de deuda, y con eso llevar adelante la acción ejecutiva. Así que, pero si el estatuto lo establece, me parece que eso constituye una cláusula estatutaria, y como cláusula estatutaria afecta a derechos subjetivos su incumplimiento, y hay que hacerla valer. Y después hay otra consulta respecto a los conjuntos inmobiliarios, que no se han dado aún un reglamento de copropiedad. ¿Pueden reclamar por vía ejecutiva los gastos comunes? Bueno, es para hacer una clase especial. Yo creo que tenemos una prevista que tiene que ver con clubes de campo, Sí, me parece, ¿no? De conjuntos inmobiliarios. Sí. Sí. Y si me permitís, paso el aviso de una, de una Sí, gratuita. dale. El martes que viene, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional me invita para hablar precisamente de esto, de novedades en la adecuación de los conjuntos. Es a las 17 horas. Ahí van a encontrar en la asociación, en el Facebook, los datos de ingreso, porque es virtual también. Bueno, es largo el tema, pero precisamente hay un reciente fallo, Club El Moro con la Civita, donde una sala de la Cámara Civil de la capital federal establece que, más allá de entrar en esa disquisición que existió y que existía antes del Código Civil y aún después del Código Civil, de si habiendo o no adecuación, bueno, antes cuando no lo eran, si eran propiedad horizontal nunca hubo problema, si estaban sometidos al régimen nunca hubo problema. El problema se plantea en las asociaciones, en las sociedades conformadas como sociedades, ¿no es cierto? Artículo 3 de la Ley General de Sociedades. Ahí se planteaba el debate, antes y después del Código. Hubo fallos en un sentido y el otro, inclusive hasta plenarios. Este fallo, Club El Moro, reciente, de fin del año pasado,
que lo voy a tratar, y lo voy a tratar también seguramente en la que vamos a tener acá en Microjuris con respecto a conjuntos inmobiliarios, establece que no quiere entrar en esa disquisición y dice, bueno, acá hay una deuda, hay un certificado de deuda, más allá de que si son, digamos, la persona jurídica puede crear o no el título, o sea, son autocreados, o es propiedad horizontal y por tanto es un título, un certificado de deuda y título ejecutivo, más allá de esto hay una deuda y por lo tanto dice la sala en un breve pero conciso fallo que da lugar a la ejecución y es título ejecutivo la liquidación que practica el administrador, aún no estando adecuado el conjunto inmobiliario, porque entiende que al haber un gasto es propio que se aplique igualmente a un gasto por expensas, por gastos comunes, es propio que se aplique los conceptos que determina el Código Civil en cuanto a la propiedad horizontal especial. O sea, zanjó la diferencia y salió por una tangente, creo que básicamente para que no siga tanto esta discusión y se posterguen y compliquen los cobros de expensas comunes. Así que bueno, esto es la novedad que tuvimos hace poquito tiempo y que seguramente va a generar un cambio en el ejercicio profesional también y en la forma de poder cobrar expensas por parte de los conjuntos inmobiliarios. Gracias, Jorge. Sergio pregunta, en el marco de una subasta, ¿el adquirente del inmueble desde cuándo abona expensas? ¿Desde la posesión o la deuda en su totalidad? No. A ver, sí. Bueno, ahí vienen los viejos fallos plenarios, servicios eficientes, etc. A ver, lo que está obligado siempre es al cumplimiento de las expensas. De eso no hay duda. Ese gasto o esa deuda siempre debe ser asumida, no así con respecto a impuestos, tasas, etcétera, contribuciones por servicios, pero sí con respecto al tema de las expensas, por el carácter alimentario y sostenimiento, se deben abonar desde las adeudadas, por supuesto, y las nuevas que va a tener con respecto a su posesión, cuando tome posesión. Así que las expensas nunca se salvan de esto. Así que hay que pagarlas. Habrá que pagarlas. Por lo menos se pagarán, en el caso de la subasta, con los fondos que se puedan obtener en ella, ¿no es cierto? Claro. Que van a ser afectados primordialmente a las expensas. Hay una pregunta, porque también te están viendo a través del Facebook Live, ¿no? Dice Astolfo, una demanda del personal de limpieza en negro. ¿A quién va dirigido si no existe estatuto del consorcio? Una demanda al personal, no entendí eso. Del personal de limpieza en negro, ¿no? Sí. ¿A quién va dirigida? Sí, si no existe estatuto del consorcio. ¿Cómo no va a haber? Si hay consorcio, hay estatuto. Claro. Hay reglamento. Capaz que... va dirigida, a ver, ya entramos en el campo de los laboralistas, pero digo, va dirigida a quien, como se decía antes, ¿quién te paga el sueldo? Bueno, va dirigida al que te paga el sueldo. Más allá de que quien lo hacía, por ahí lo hacía a interpósita persona porque era el que recaudaba expensas. Si hay estatuto, hay consorcio. Más allá de que no esté organizado el consorcio, no funcionen, las asambleas no se reúnan, alguien debe haber, inclusive aun cuando no haya administrador. Ahí sí que por ahí va la pregunta. Yo creo que por ahí va la pregunta. Bueno, sí. Habrá que, a ver, es una complicación, porque habría que demandar a todos y cada uno de los propietarios. No quiero pensar si esto es un edificio donde hay decenas o centenares, como muchos, de unidades funcionales. Es raro que algo tan grande no esté organizado mínimamente y no tenga un administrador, porque todos los días tiene un problema y alguien los tiene que solucionar, y el administrador funciona como representante legal, digamos. Está claro que en esos casos es muy difícil, pero por ahí en un pequeño consorcio sí sucede. Un pequeño consorcio que a veces llamamos comúnmente los PH, esas casas largas, chorizos, donde hay, bueno, es habitual. No hay administrador porque hay muy pocos gastos comunes, y si lo hay alguien que paga algo y después lo reparte, etc. Bueno, no hay administrador, hay consorcio, eso está claro, y habrá que ir contra todos y cada uno de los propietarios, o eventualmente contra quien le pagaba el sueldo. Si trabajaba en negro, si me lo pagaba la señora del departamento 4, y bueno, iré contra el señor del departamento 4. El señor del departamento 4 planteará las excepciones correspondientes. Yo creo que si fuese abogado, y habiendo pocas unidades, lo primero que haría es averiguar los titulares de dominio, y voy contra los titulares de dominio,
porque esa señora prestó servicio para todos, ¿no es cierto? Pero bueno, y si no, digo que prestaba servicio para el departamento 4 nada más. Pero bueno, contratada por el departamento 4. Está claro que quien le pagaba el sueldo cumple la función de empleador, ahí no creo que pueda zafar mucho si tiene manera de mostrarlo el acreedor, ¿no? El trabajador. Seguro. Acá están pidiendo si podés repetir el tema de la videoconferencia de conjuntos inmobiliarios. ¿A través de qué canal y qué día y horario? La que voy a hacer con la Asociación de Magistrados. Mira, va a ser el lunes a las 17 horas en la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional. Va a ser virtual y les pido que, no lo tengo a mano acá, pero les pido que ingresen al Facebook de la asociación y van a encontrar el link para poder vincularse. Es gratuito, por supuesto, y está abierto a todos, no solamente a los asociados a la Asociación de Funcionarios y Magistrados, sino también a los abogados, empleados judiciales, etc. Así que, y si después puedo, te paso, si me permitís, Irene, abusando de tu gentileza, te paso la placa. Sí, yo se las hago llegar a través de correo electrónico, ningún problema. Y de paso les contamos que el 14 de junio tenemos la siguiente charla con el doctor Resque Pizarro, que va a tener como temática un tema interesante, que son justamente los conflictos y controversias que se dan en los consorcios y cuáles son los remedios legales, ¿no? Bueno, vamos a hablar precisamente de esta cuestión de las expensas, de las liquidaciones, de los cobros, y también vamos a hacer un desarrollo mucho más extenso de cuáles fueron los distintos pasos de la jurisprudencia con respecto a, que es muy importante y ha llevado mucho conflicto, con respecto a la habilidad de los títulos ejecutivos en los conjuntos inmobiliarios, pre y post Código Civil y Comercial de la Nación, y pre y post, bueno, post no hay tanto problema, adecuación, que es un tema que lo vamos a tratar también, pues es un tema que todavía sigue siendo controversial. Eso va a ser el 14 de junio a las 18 horas, pero vamos a estar enviándoles el flyer a todos los que se inscribieron en la primera charla, entendiendo que les va a interesar también las otras dos. Y última pregunta, vamos con la última. Sergio Ayala dice, si una unidad funcional que adeuda expensas, cuya titularidad es del Estado, ¿se puede embargar? Bueno, ahí al doctor Ayala lo conozco, y es una película engañosa, envivojada, digamos, enroscada. Me está probando. A ver, creo que sinceramente no puedo contestar con certidumbre. El Estado Nacional, no sé si es del Estado Nacional, quizás sí, pero hay entidades autárquicas o descentralizadas en donde tienen leyes propias de inembargabilidad. Por lo menos yo las he visto, donde no se puede embargar fondos bueno, creo que hasta la ANSES inclusive también hay un principio de inembargabilidad. Por lo tanto, no sé de qué Estado Nacional habla, qué dependencia, si es un organismo centralizado, descentralizado, autárquico. El principio sería que todo pueda ser embargado, pero si hay alguna ley que lo impide, la verdad que con respecto al Estado Nacional, en genérico, no. La verdad que no lo sé, no podría decirlo esto. Ok. Bueno, Jorge, muchísimas gracias. No, gracias a vos, Irene, como siempre. Creo que Esteban es el amigo que, ¿no? El operador, o no me estoy equivocando, no me acuerdo que estaba el otro día. Federico, que me reemplazó, Federico, yo estaba Federico, recuperándome del COVID. Tan amablemente que vos no pudiste la anterior vez, así que bueno, un agradecimiento a Microjuris como siempre y quedamos a disposición. Muchísimas gracias. Bueno, acá te están agradeciendo y felicitando por la claridad de tu charla. Gracias a ustedes también por participar del otro lado y bueno, nos reencontramos con Jorge el 14 de junio y con ustedes en la siguiente Masterclass. Muchas gracias. Buenas tardes para todos. Hasta luego. Chao, chao.